Hola, ¿qué tal, chicos? El día de hoy vamos a trabajar con español. La misma secuencia es 5, escribir un cuento, pero es la fase 3, revisar el contenido del cuento. Bueno, pongan mucha atención. Ustedes están escribiendo un cuento, ya escribieron su primer borrador y ahora van a revisar ese contenido. Al escribir un cuento es necesario releerlo, revisarlo de manera continua para hacer los ajustes que permitan que la historia tratada sea coherente y atractiva. Además, debe llamar la atención a los lectores. Por tal motivo, en esta fase ustedes van a compartir su cuento con sus familiares para que le ayuden a revisarlo y le apoyen con más ideas para revisarlo. Así que, chicos, el cuento que están escribiendo hay que revisarlo. Inicialmente en la clase nos dice que ustedes deben de revisar el cuento junto con sus compañeros, pero pues por la pandemia no se puede, ¿verdad? Entonces lo van a revisar con algún familiar que esté disponible en casa. Antes de ello van a revisar el recurso audiovisual Yo Escritor, que ya se los envié en el grupo. Después de ver ese video, ustedes van a revisar todos estos puntos. Dice aquí, haz anotaciones en tu cuaderno sobre los aspectos que observas en el cuento de tu compañero. O sea, en este caso van a revisar su propio cuento, no el de su compañero. ¿Sí? Sobre los aspectos que ya analizamos en la fase 1 y en la fase 2. Para que el cuento se relacione mejor con el subgénero que se está tratando, se necesita, según el subgénero que ustedes escogieron, si fue el subgénero policíaco, de ciencia ficción o de terror, ¿sí? El subgénero que hayan escogido, ¿qué le hace falta para que realmente, si mi subgénero era de ciencia ficción, qué le hace falta para que realmente este cuento sea de ciencia ficción? Lo van a ir revisando, ¿sí? También van a revisar las características de los personajes según su subgénero. ¿Sí? ¿Cómo es mi personaje? ¿Realmente representa lo que yo quiero? ¿Sí? El conflicto. El conflicto que se va a resolver en la historia, ¿realmente se entiende? ¿O cómo podríamos mejorarlo? Van a ver también, dice, considero que la reacción del protagonista ante el conflicto es, ¿cómo reacciona? Lo tienen que identificar en su cuento. Y van a ver lo que es la relación de causalidad entre los acontecimientos de la trama. ¿Sí? Van a ver si realmente hay esa relación de causa y efecto en las ideas que se presentan en la trama. ¿Qué función tiene el narrador? ¿Qué tipo de narrador es el que yo escogí para este cuento? También van a ver, dice, ¿qué les provocó este texto? O sea, el cuento realmente te despierta emociones. ¿Qué emociones te despierta? ¿Sí? Además van a ver qué otros elementos propios del subgénero que ustedes escogieron no están siendo considerados. ¿Sí? ¿Qué otro final le podían poner? O sea, ¿qué desenlace? Si el desenlace que le pusieron a su cuento realmente concuerda con toda la historia o es el más apropiado, entonces, o podía tener otro desenlace. Ustedes, por eso es una revisión de ese cuento, lo van a revisar a ver si realmente la historia se plasma tal y como queremos. Y si no, pues van a ver qué es lo que le pueden mejorar al cuento. Ese es los puntos de la clase de hoy. Resumiendo estos puntos en sí, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Es este cuadro para que ustedes evalúen su cuento. Dice, revisa individualmente el proceso de la escritura de tu cuento a partir de los siguientes aspectos. Dice, planifiqué las características de los personajes. Sí, no, ¿qué puedo mejorarle? Acuérdense, ya vimos en la clase anterior qué es un personaje. Un personaje, dice, es el que realiza la acción, es el que expresa las palabras o pensamientos. En el marco de una historia, los personajes pueden ser personas, animales o cosas.
Pueden ser animadas, pueden ser seres fantásticos o sobrenaturales o personas reales como nosotros, ¿verdad? Dependiendo de su cuento. Y los personajes pueden ser principales, secundarios y terciarios. Entonces, las características del personaje van a ir de acuerdo a qué tipo de personaje es y qué es lo que quiere representar. Si está representando un animal, o sea, menciono las características que tiene, o si es un ser fantástico, o sea, lo menciono durante el cuento para que el lector pueda imaginarlo, ¿sí? Menciono cómo es lo que van a analizar ustedes, su personaje. Y además dice, ¿planeé la trama? ¿Sí? ¿No? ¿Qué puedo mejorar? Recordemos que ya lo habíamos visto también. Dice aquí la trama. La trama narrativa es la secuencia de un cuento, una novela, un poema, una historia. En este caso estamos viendo el cuento, ¿sí? Son aquellos que cuentan una historia y tienen una estructura y elementos particulares, ¿sí? Se cuenta la historia del cuento de manera ordenada, ¿sí? Realmente se plasma la idea que yo quiero contarle a los demás, es lo que ustedes van a analizarlo. Ahora nos pregunta, dice, ¿el planteamiento del cuento es claro? ¿Sí? Acuérdense que nosotros ya vimos también que es un planteamiento. El planteamiento es la introducción del cuento, donde damos las ideas generales de qué va a tratar nuestra historia, ¿sí? Dice aquí, ese planteamiento es donde se presentan los personajes que van a participar en la narración. Se describe a los personajes para que se conozcan con claridad. También dice, se dice cómo se va a desarrollar la historia, pero no se cuenta en sí, o sea, solo se da una probadita del cuento, ¿sí? También se menciona el escenario, ¿sí? El planteamiento, jóvenes, es la parte inicial, lo que le va a llamar la atención al lector, ¿sí? El otro punto que nos dice aquí, ¿hay lógica en la causalidad de los acontecimientos? Es lo que van a ver. ¿Hay lógica o no hay lógica? ¿Qué es la causalidad? Es la relación que se establece entre causa y efecto no premeditado de un suceso conveniente que sucede de forma no prevenida o inesperada. O sea, las ideas que se van presentando en el cuento mencionan una causa, o sea, el por qué sucede y las consecuencias, por eso es una relación de causa y efecto. Entonces vamos a ver de esa relación de acontecimientos, si tienen lógica o no, ¿sí? O menciono una cosa y su consecuencia es otra, ¿no? Otro puntito que nos está diciendo, el desenlace es efectivo, o sea, concuerda con la historia realmente el desenlace. Acuérdense, el desenlace es la serie de acontecimientos que van después del clímax, de la parte más importante, viene la parte donde ya va a culminar esa historia, ese cuento, dice. En el desenlace se resuelven los conflictos que se plantearon, ¿sí? Vamos a ver cómo termina la historia, pero van a analizarlo si es coherente con lo que ustedes plantearon desde el inicio del cuento, ¿no? Entonces, chicos, eso sería todo por hoy. Espero que lo entiendan y si no, ya saben, un mensajito o una llamadita. Bye, bye, chicos.